el caso de la violencia de género es algo diferente a los que hemos comentado anteriormente. En principio, esta es la primera vez que el feminismo realmente convivió con la persona a la que le robó el mérito. Podemos distinguir dos partes diferenciadas en este caso, el del primer libro escrito en el mundo sobre violencia en la pareja, y el del primer refugio para personas maltratadas. En ambos casos, la persona responsable fue Erin Pizzey, que por suerte sigue viva hoy en día y es una antifeminista declarada, por lo que la mayor parte de este vídeo se basará en información de primera mano. Resulta muy interesante poder escuchar directamente su testimonio acerca de cómo el feminismo fue apropiándose de su creación, pues queda patente lo hostil que era el movimiento hacia sus críticos desde un principio, ya que, como ella misma cuenta, fue expulsada de todos los lugares en que organizaban sus reuniones. I'm going to take you back to 1969, when the first movement, it was called the Women's Liberation Movement in those days, actually came across from America, because the original meeting was in Washington at that time, and a group of leftist Marxist women had got together at this very beginning meeting, and so gradually the ideas began. At that point, I had fought myself to a standstill with this movement. So eventually, long story, but I was thrown out and banned from every single collective. La investigación original de Pizzey sobre la violencia en la pareja se realizó tomando como sujetos de estudio a los propios hombres y mujeres a los que trataba de ayudar con su proyecto de refugio. Su metodología empírica se oponía al enfoque especulativo de las feministas, que también estaba empezando a llevarse a cabo en aquella época, pero que se escribió sin haber tenido contacto alguno con ninguna víctima real, y como tal, arrojaba resultados muy diferentes. Pizzey descubrió que la mayor parte de la violencia era recíproca, o iniciada por las mujeres, lo que causó la ira de las feministas, que se esforzaban por convencer al público de que la violencia doméstica era un problema de género. I wrote the first book in the world on domestic violence. It was called Scream Quietly or the Neighbors Will Hear. That was Jeannie's husband said when he was beating her. And I remember she was telling me this, and I said, well, can I use that? It's a fantastic title. My problem was they only wanted to hear about innocent victims of partners' violence. What enraged them and made me the enemy was I said, no, but it's not like that. It's not a gender issue. It has nothing to do with patriarchy. That's a whole made-up nonsense. It's actually fraud. Las conclusiones de este estudio inicial han sido replicadas infinidad de veces desde entonces, y siempre se han obtenido resultados parecidos. El número de mujeres víctimas de maltrato es algo mayor que el de hombres, pero son también las mujeres las que son consistentemente más agresivas que sus parejas. El caso extremo nos lo encontramos en las parejas formadas por dos mujeres, que como predicen los datos, tienen la mayor tasa de violencia doméstica. Del total de casos, aproximadamente la mitad son de violencia recíproca, con las mujeres siendo las agresoras principales en una amplia mayoría de ellos. Este patrón podría deberse a factores biológicos o culturales, pero en los estudios que han investigado las causas de estas agresiones, el sentimiento de impunidad y la creencia en que los hombres son capaces de soportar ese grado de violencia son frecuentemente reportados por las propias agresoras. Esto último es cierto solo en parte, ya que los hombres son capaces de causarle lesiones a sus parejas más frecuentemente, pero ellas tienen una mayor tendencia a utilizar armas para compensar su menor fuerza física. Estos datos son firmes y han sido comprobados más allá de toda duda razonable, es decir, son lo más cercano que tenemos a una verdad objetiva, aunque existen un par de detalles a tener en cuenta. En primer lugar, el número de hombres maltratados podría ser mayor. Se estima que hasta un tercio de los hombres no reporta este tipo de delitos debido al estigma social y a la falta de ayuda con la que cuentan los hombres. Y en segundo lugar, estas cifras se corresponden con la media de todos los grupos demográficos, aun cuando la mentalidad de la sociedad ha cambiado mucho recientemente. Así, algunos estudios indican que, entre los jóvenes, la violencia femenina se ha disparado con respecto a las generaciones anteriores. Posiblemente esto tenga que ver con que el sentimiento de impunidad, que habíamos citado anteriormente, está siendo reforzado culturalmente. Todos estos hallazgos han sido silenciados por parte del movimiento feminista de manera implícita o explícita. Así, por ejemplo, ciertas autoras feministas han llamado abiertamente a la censura de los resultados científicos por considerar que la protección de las mujeres debe de estar por encima del derecho a conocer la verdad,
pero también las activistas a pie de calle han estado organizando piquetes y sabotajes contra cualquiera que haya tratado de hablar de los hombres maltratados durante los últimos 50 años. Desde el reciente caso del estreno de Silenciados, hasta las primeras conferencias de Pizzi, el comportamiento de las feministas ha sido consistente y sistemático en su censura, llegando a niveles de violencia muy preocupantes. Well, it got to where I couldn't go anywhere without being picketed and screamed at and threatening phone calls, because I was standing with this new movement and trying to bar them from recruiting vast sums of money and also misinforming the public. To me, it was fraud, because I could see, and the work that I was doing proved beyond all shadow of doubt, that it was a family issue and it's a generational issue. Las protestas y amenazas contra Pizzi eventualmente se convirtieron en actos reales de violencia, forzándola a abandonar el país y continuar trabajando desde el exilio. En cuanto a sus investigaciones originales, todas ellas han sido efectivamente secuestradas y destruidas por las feministas, con lo que ya no pueden ser leídas. All the books I've written on domestic violence are all out of print. And that's a shame. Are they out of print for a particular reason? Yes. What happens is that you get handed from one feminist editor to another, and as the last one said, I hate you, I hate your books, I don't want to publish you. Why can't you write like Faye Weldon? Well, Faye Weldon's a really good writer, but she's always been a feminist. And what happened in the end is this editor took all my backlists and pulped every single book so no one could buy it, and no one could buy my books in shops, and still can't. En lo que respecta al primer refugio para mujeres maltratadas, surgió a partir de un centro comunitario fundado por Pizzi sin apenas recursos. El refugio original contaba con la participación de hombres voluntarios, y fue seguido inmediatamente por otro centro dedicado a los varones maltratados. A medida que este proyecto fue creciendo, atrajo el interés y los donativos de multimillonarios locales, que proporcionaron recursos económicos para las mujeres, aunque no para los hombres. Fue este éxito económico lo que, según su creadora, llamó la atención de las feministas en primer lugar. So I went off, opened a tiny community center for mothers and kids who were alone because their husbands were working. They had small children where we could meet and actually work in our communities. Well, it didn't take long before the first woman walked in. She lifted her jersey and she was blue from here down to her waist. And I took her home that night. I couldn't leave her in the house by herself. Very quickly, the next woman to come in, which is no surprise, was her daughter, who was married to a violent man. And then, little by little, women started to trickle in from all over England. I had 4 rooms, a back kitchen, and an outside lavatory. And very quickly, there were 56 mothers and children in that tiny house. At that point, before I actually opened the refuge, the women's movement, both across the Western world, became a very fashionable thing to do. And they did get funding, as thousands of women paid to join this movement. In England, it cost you £3.10, which is quite a lot of money, actually, in the 70s. But that money was running out, so they needed further funding. And this I knew would happen. Even as I actually opened the door and the women poured in, I thought to myself, yeah, this is going to be perfect. It's a perfect issue for a feminist movement who say all men are violent. And it's a perfect funding issue, because as long as you make sure that the women are told and everybody is brainwashed into thinking of women as victims, then you have an income. Finalmente, las feministas se hicieron con el control aprovechándose del intento de Pizzi de crear una federación asamblearia con el objetivo de ganar el poder político suficiente para coordinar unas mejores campañas contra el maltrato. Debido al carácter abierto de este proyecto, el movimiento feminista pudo abrumar a Pizzi mediante sus números, votándose a sí mismas como las nuevas administradoras de la organización nacional. Su primera medida tras alcanzar el poder fue la expulsión de todos los hombres de los refugios, amparándose en la interpretación de que la causa de toda violencia es siempre el patriarcado, e incluyendo tanto a los trabajadores varones, como a las víctimas, e incluso a los niños maltratados. Por supuesto, esta interpretación es absolutamente errónea, y los estudios científicos dejan claros cuáles son los factores que provocan este tipo de violencia,
con lo que lo único que han aportado las feministas a la lucha contra el maltrato, ha sido el abandono absoluto de más de la mitad de las víctimas, y la negación total del tratamiento para el que es el predictor más fuerte de la posibilidad de convertirse en un maltratador en el futuro. Esta decisión aún continúa siendo la política oficial del movimiento casi 45 años después. And then, where it bifurcated, disastrously as far as I'm concerned, was that in 1974 we opened we had a church hall where we had our playgroup, and other refugees were coming together, and we thought, the mothers and I thought, that if we could get everybody together, we could federate and share all our experiences, which was very naive of us actually, because what happened is we walked into our own church hall, and in came all these women, already organised. None of us had ever been to a conference before. I mean, I'd been to these big meetings in London. We didn't even know what a conference was, actually. And somebody bought a microphone, and all of a sudden, all these groups all seemed to know each other. And they were the big feminist groups coming in. And we were listening to them, and all we could say, because we weren't sophisticated enough to say anything very much, is abstain, abstain, abstain. And what was happening is they formed the National Federation of Women's Aid. We were Chiswick Women's Aid, and declared themselves the national movement. And it was such a shock for all of us, because for a start, men were such an important part of our work, because very quickly the women and I, we talked about it a lot, saying, yes, if we ever get any money, the first thing we do is to try and get a man to come and work with the children, because many of the children hadn't known good gentlemen, because the families had been violent. And so half the staff at the refuge were always men, and then we suddenly heard that no men could be employed, boys over the age of 9 or 12. Stop, I think that's pizza. Oh, is it the front? Okay. Here we go. For as far as they were concerned, the new mood in the refuges was going to be that no men could work in refuges, and can't today. They can't sit on the boards. Boys over 9 or possibly 12 can't go into refuges, or you call them shelters. Their mothers have to make other arrangements for them, which I find shocking. Yeah. And it ring-fenced money, because the only money available, which it became over the years, it's $1 billion industry. You don't only have the shelters, you also have the overview, which is, I've forgotten what they call them now, but they have, it's an enormous industry. I mean, violence against women, they get something like, well, it's $1 billion and over a year. Todo esto me lleva al siguiente chiste. ¿Cuántas feministas se necesitan para cambiar una bombilla? Ninguna. Las feministas son incapaces de cambiar nada. Resulta evidente cuando miras los datos que se han recogido desde entonces, que las medidas feministas han supuesto un fracaso absoluto a la hora de reducir la violencia contra las mujeres. Ni la violencia doméstica, ni la violencia en general han experimentado una reducción significativa a pesar de la implementación de leyes abusivas contra los hombres. Incluso ignorando la impresionante cantidad de estudios científicos que refutan la interpretación feminista, el espectacular fallo de medidas, como el modelo Duluth, que castiga a los hombres solo por serlo, debería ser suficiente para que cualquier persona razonable abandonase este tipo de políticas. Y sin embargo, no solo no se han abandonado, sino que ganan fuerza cada día, y cada vez resulta más evidente lo intelectualmente deshonesto de este movimiento y la cantidad de intereses personales que lo mueven. Eso es todo por ahora. La lista de reproducción completa estará al final del vídeo, y nuestro próximo comentario tratará sobre el derecho al divorcio. Empezaron a llegarnos mensajes personales, amenazantes, en plan, esto no puede ver la luz, sois unos machistas, eres cómplice del feminicidio que está teniendo lugar en España, no sé qué, bueno, de ese nivel, ¿no? Eran las amenazas. Aquello pensamos que era algo, dijimos, bueno, le echamos la culpa a las redes sociales y a Twitter, ¿no? Dijimos, bueno, esto son cosas de aquí de Twitter y tal, nos la han bloqueado, pues nada, no buscamos la vida. No buscamos la vida por fuera, rodamos, por si acaso, casi en silencio, sin decir que estamos rodando y tal, para no encontrar demasiada oposición. Y ya cuando, bueno, los mensajes no dejaron de llegar nunca, ¿no? Pero ya cuando, lo surrealista fue cuando intentamos proyectar en Barcelona, un festival de Barcelona, nos dice, habéis sido seleccionados, vais a estar en nuestra sección oficial, y a la semana siguiente nos dicen, vamos a proyectarlo, pero no podéis estar en la sección oficial porque estamos recibiendo presiones,
A los 2 días nos dicen, mía, no podemos hacerlo, hay aquí una gente interesada en ayudaros a que podáis proyectar en Barcelona, pero al día siguiente nos vuelven a admitir. Bueno, o sea, llegando presiones por todas partes. Y esto estamos hablando de lo que ocurrió con el estreno en Barcelona, que si, bueno, está por ahí el vídeo, tuvimos scratches, tuvimos pues un grupo de chicas pues escupiendo, insultando a la gente que iba a ver el documental, llamándoles asesinos, bueno, diciéndoles auténticas barbaridades. Hemos tenido amenazas, por ejemplo, en cines, en uno de los cines donde se iba a proyectar, de llegar a un grupo y decirle a la chica que estaba vendiendo en la taquilla, oye, ¿tienes entradas para silenciados? Sí, pues como las vendas, vas a tener un problema porque sabemos dónde vives y pasas por nuestra calle, tú pasas por aquí todos los días. O sea, hemos tenido cosas como esa, ¿no? Y eso sí que no nos lo esperábamos. Nos esperábamos tener algo en contra, gente que dijera esto es mentira. Un poco de ruido. Claro, pero no nos esperábamos ese nivel de violencia. O sea, no nos esperábamos cosas como si venís al cine tal, os vamos a reventar, o amenazas que hemos tenido. Bueno, hay gente en el documental que tiene amenazas de muerte. O sea, es que es una barbaridad todo lo que hay detrás de esto, que no nos lo esperábamos para nada, no nos lo podíamos esperar, ¿no? Porque tenemos un bombardeo con el tema de la violencia de género, con el tema del feminismo. Tenemos un bombardeo diario y constante, y hay gente que se empieza a cansar, ¿no? Se empieza a hartar, porque también ves titulares que son absurdos, ¿no? Que son ridículos, ¿no? Relacionados con el feminismo. Pues esto no se puede, las guitarras son machistas y no sé qué. Bueno, pues a la gente le empieza a oler un poquito, investiga y se da cuenta de que hay otras cosas, y hay gente que se atreve a decirlo.